Amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Andrés Zúñiga y vamos a tomar un tiempo para estudiar, conocer más acerca de los escritos de Pablo y específicamente acerca de las cartas que le escribió Pablo a Timoteo, su discípulo. Tenemos dos cartas que vamos a estar estudiando y bueno, rápidamente te invito a que tengas a la mano algo con que tomar nota, que tengas a la mano tu Biblia, que verifiques todo lo que vamos a estar exponiendo con la Biblia, que lo creas porque está escrito en la Biblia y que consideres escuchar y pues simplemente estar con la disposición a aprender algo más acerca de lo que Dios quiere que nosotros conozcamos y pongamos en práctica, y lo vamos a ver en los escritos de Pablo. Te invito a que, si quieres conocer más acerca de nosotros, lo que hacemos, lo que creemos, que vayas a uncafecondios.com, en donde puedes encontrar información acerca de tu servidor, acerca de lo que enseñamos, quiénes somos, y también puedes ponerte en contacto con nosotros. ¿Por qué otro estudio acerca de los escritos del apóstol Pablo? Bueno, mira, cuando vas a estudiar la Biblia, la interpretación que puedes obtener de la Biblia es una. Las aplicaciones pueden ser muchas, pero la interpretación correcta de la Biblia es una. Entonces, vamos a ver desde un punto de partida muy probablemente distinto al que conoce la mayoría de personas, o de donde parte la mayoría de personas que va a estudiar a Pablo. Vamos a partir de un punto fundamental, un punto de inicio distinto a la hora de estudiar a Pablo y sus escritos. Te doy un ejemplo. Tenemos dos corrientes en cuanto a cómo entender y cómo conocer, por ejemplo, la antigüedad de todo en la tierra, en la creación. Hay quienes afirman que la vida en la tierra inició hace millones de años, y todos los descubrimientos, todas las cosas que se van aprendiendo, que se van estudiando, parten de esa premisa, que la tierra tiene millones de años de existencia y que la vida comenzó en la tierra hace millones de años, y a partir de ahí ha ido evolucionando. Ese es un punto de partida para estudiar la antigüedad de la tierra y los sucesos que ha habido en ella. Ahora, un punto de partida muy distinto es cuando tú crees lo que dice la Biblia de manera literal, como lo dice la Biblia, que la tierra no tiene menos de 7,000 años de existencia, la vida comenzó en la tierra hace menos de 7,000 años, y que literalmente la creación de las especies se dio en un periodo de 7 días, 6 días y un día de descanso, y lo hizo Dios. Entonces, todo lo que descubres, todo lo que vas aprendiendo, todo lo que encuentras al respecto de la creación y la antigüedad de la tierra, va a tener un significado, una interpretación y una aplicación muy distinta a la de alguien que cree que la vida en la tierra comenzó hace millones de años. Todo depende de el punto de partida y lo que son las premisas fundamentales al momento de entender, interpretar y aplicar lo que vas conociendo. Bueno, eso es exactamente lo que estamos haciendo con los escritos de Pablo, y por eso es que muy probablemente vas a escuchar y vas a encontrar cosas distintas en este estudio. Hay una doctrina o una teología que es fundamental en muchos grupos de estudio bíblico, en muchas publicaciones, en muchos comentarios, que tiene que ver con diferentes tiempos o momentos, ¿sí?, que son llamados dispensaciones o el dispensacionalismo. Son diferentes momentos, diferentes tiempos en que Dios ha hecho distintas cosas y ha establecido distintas condiciones. Su trato con el ser humano ha sido distinto en estos diferentes momentos. Eso es lo que se conoce como la doctrina, la teoría o la teología de las dispensaciones. Ahora, hay teología, doctrina con respecto a pactos en la Biblia, que Dios en diferente momento ha establecido diferentes pactos, ha tenido diferentes pactos con el ser humano y con ciertas personas en la historia. Y lo que es fundamental en esta manera de pensar
que es en general como se ven las dispensaciones o los pactos, es que cada uno reemplaza, sustituye o básicamente hace a un lado el anterior, ¿sí? Estás en la dispensación de la gracia, quiere decir que ya no estás en la dispensación de la ley, estás en el pacto de la gracia. Eso quiere decir que ya no estás en el pacto hecho en Sinaí. Entonces, no solo se ven como diferentes momentos, se entienden como diferentes cosas que Dios está haciendo que ya no tienen nada que ver o tienen poco que ver con lo que Dios hizo antes o con lo que Dios estableció antes. Entonces se sobreponen estos pactos o se sobreponen estas dispensaciones a lo que fue establecido por Dios anteriormente. Ahora, con los escritos de Pablo, los estudios que hay muchísimos de muchísimas épocas, se da lo siguiente: se toma o se da por hecho, se toma como fundamento que lo que Pablo está escribiendo en el momento en que él vive está dentro de una dispensación o de un pacto y no aplica, no interviene, no tiene ninguna influencia o vigencia, nada de lo que Dios ha establecido o hablado antes. ¿Por qué? Porque se está en una dispensación diferente o bajo un pacto diferente. Ahora, eso sería como decir, suponiendo que fuera cierto, que en el periodo de la dispensación de la ley o el pacto de la ley no había gracia, porque estaban en la dispensación de la ley y por lo tanto no había gracia de parte de Dios, ¿sí? O eso sería afirmar que el nuevo pacto o pacto renovado en Yeshua reemplaza todo lo que fue dado anteriormente desde Abraham, desde el Sinaí, o lo que fueron los pactos anteriores, como se les llama en esta teología o en esta doctrina, ¿sí? Eso sería afirmar, por ejemplo, muy común, que quienes han creído en Yeshua y han entrado a ser parte del pueblo de Dios, incluso reemplazan al pueblo de Dios que estaba en el Sinaí o a la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque es una nueva dispensación bajo un nuevo pacto. Entonces, ese es el problema. Si decimos que Dios ha hecho diferentes cosas en diferentes momentos, con diferentes personas, no tenemos ningún problema, lo vemos en la Escritura, ¿sí? Dios hace diferentes cosas con diferentes personas en diferentes momentos. Estamos todos hasta el día de hoy y seguiremos en un proceso de conocer y vivir lo que Dios ha establecido y ha anunciado desde el principio de la creación. ¿Hay diferentes momentos? Sí. El problema viene cuando interpretamos que esos momentos en los que se está viviendo en diferentes épocas o que estamos viviendo hoy son algo diferente, algo distinto que Dios está haciendo, que reemplaza o si quieres decirlo así, renueva, pero cambia todo lo que Dios ya hizo anteriormente, todo lo que Dios dijo ya antes, ¿sí? Y ese es el problema con esta teología, doctrina de las dispensaciones o de los pactos, que se llega a la conclusión, básicamente, aunque no se diga, de que Dios cambia, que su palabra cambia y que su trato con el ser humano cambia dependiendo de en qué dispensación estamos o en qué pacto estamos. Y el problema es precisamente que se afirma que Dios cambia, que su palabra cambia, que incluso su opinión, su voluntad o sus propósitos cambian, ¿sí? Hay doctrinas, hay religiones, hay denominaciones, hay dogmas que dan por hecho estas cosas, que Dios cambia, su palabra cambia, sus propósitos cambian dependiendo de la persona, el tiempo, la dispensación, el pacto en el cual se esté, aunque no lo digan necesariamente así. Lo que dicen es, bueno, esto fue otra dispensación, esto fue otro pacto, ahorita no estamos ahí, entonces básicamente esto es algo nuevo, esto es algo diferente, eso ya no tiene vigencia o vigor ahorita, no nos afecta porque estamos en otra dispensación o en otro pacto, ¿sí? Y ese es el problema. Están diciendo, estableciendo, la premisa, el fundamento es que la palabra de Dios
lo que Él ha hablado desde el principio no siempre es válido, no siempre está en vigencia, por lo tanto no siempre es verdadera para nosotros, no siempre aplica o se cumple para toda persona, en todo lugar, en todo tiempo. Eso es lo que se está estableciendo cuando se parte de ese fundamento, de ese inicio. Ahora, cuando vamos a los escritos de Pablo, sus cartas, y se busca entender y se busca interpretar lo que él dijo partiendo de ese fundamento, vamos a tener algo completamente distinto, ¿sí?, a lo que estaba escrito desde el principio, a lo que Dios estableció desde el principio, a quien Dios es y lo que Él hace. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a esto? 1 Samuel 15:29. 1 Samuel 15:29 dice lo siguiente: en verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para cambiar de opinión. Salmo 111, 7 y 8. Salmo 111, 7 y 8 dice: fieles son todos tus mandamientos, todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Afirmados eternamente y para siempre. Eclesiastés 1, 9 y 10. Eclesiastés 1, 9 y 10 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir: he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Isaías 40, 7 y 8. Isaías 40, 7 y 8 dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esto lo toma y lo afirma Pedro en 1 Pedro 1, 24 al 25. ¿Sí? Entonces toma de lo que Dios ya dijo, ya estableció, y lo trae a su momento, a su tiempo, y le da la aplicación. Pedro dijo el Mesías, Yeshua o Jesucristo, Mateo 5, 18 y 19. Mateo 5, 18 y 19 dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y está hablando de la ley de Dios, sus palabras que fueron dadas desde Moisés. Y lo dice el Mesías, Yeshua Jesucristo. Hebreos 13, 7 al 9. Hebreos 13, 7 al 9. Dice: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo, Yeshua el Mesías, es el mismo ayer, hoy y por siempre. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Y nosotros creemos y decimos que Jesucristo, Yeshua el Mesías, es Dios. Es Ejad con Dios, es uno con Dios y no cambia. Santiago 1, 16 al 17. Santiago 1, 16 al 17 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y se refiere a la manera que se tenía de medir el tiempo usando sombras, ¿sí? En Él no hay sombra de variación. En el tiempo no hay ningún cambio en Dios. Dios no cambia, su palabra no cambia. Lo que Él está haciendo en un momento determinado de la historia con una persona, con un grupo de personas, no anula, invalida, no
da por terminado lo que Él dijo o habló en otro momento con otra persona, otro grupo de personas, porque Dios no cambia, su palabra no cambia, simplemente estamos en un proceso de lo que Dios está haciendo de acuerdo a su voluntad y de acuerdo al plan que tiene para la humanidad, pero Él no cambia. Deuteronomio 4:2 dice: ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Entonces Moisés está haciendo memoria a esta nueva generación de israelitas que está a punto de entrar a la tierra prometida, de los mandamientos que ya tenían dados por Dios desde una generación antes en el Sinaí, y les está diciendo: no le añaden nada, no le quiten nada, guarden los mandamientos de Dios como se los estoy dando. ¿Ok? Deuteronomio 12:32 dice: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Entonces, desde el principio, cuando Dios da su palabra a su pueblo Israel, antes de entrar a la tierra prometida, ya se les está diciendo: no le agreguen y no le quiten. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener a Pablo escribiendo, diciendo, enseñando? Lo que fue dicho desde el principio, lo que Dios estableció para su pueblo desde el principio, y simplemente Pablo en su momento, en su tiempo, le va a dar la aplicación, la va a interpretar y le va a dar la aplicación correcta a quien le escucha, a quien él le escribe, en su momento, en su tiempo y en su contexto, sin cambiar nada, sin agregar nada y sin quitarle nada. Entonces, no es algo nuevo, ¿ok? El tema de los escritos de Pablo tiene esas dificultades, y estos son los dos fundamentos o dos maneras completamente distintas de entender, interpretar y aplicar lo que Pablo escribe. Si se toma como un principio, un fundamento, que hay diferentes tiempos con diferentes situaciones, hay cambios en las instrucciones de Dios y hay cambios en su trato con su pueblo, con el ser humano. Entonces, estamos diciendo que sus palabras, sus verdades, no necesariamente son eternas, no aplican para toda persona, y lo que Pablo dijo se va a interpretar de una manera desconectada completamente, sin relación con todo lo que ya Dios había hablado y había establecido desde el principio, y más específicamente desde el Sinaí con el pueblo de Israel, del cual Pablo es parte, ¿sí? Ahora, entonces, estamos entendiendo que lo que Pablo escribe está desconectado, está en otro momento, está en otro tiempo, no tiene nada que ver con lo que ya fue dicho desde antes, no necesariamente está sujeto o en el marco de lo que Dios ya dijo antes. Por lo tanto, vamos a interpretar que lo que Pablo está diciendo es algo nuevo, es algo que se puede tomar incluso como una nueva enseñanza o una nueva doctrina, o incluso, y es el caso, como una nueva religión completamente creada, establecida a partir de lo que Pablo escribe, pero como si esto estuviera desconectado de todo lo que Dios habló desde el principio, antes que Pablo, y que Dios ya había dicho que era para siempre, ¿ok? Y ese es el error que nosotros consideramos en muchos de los estudios, comentarios, doctrinas con respecto a lo que Pablo dijo y escribió, ¿sí? Eso tiene consecuencias muy serias, muy graves. Por ejemplo, el Holocausto, el antisemitismo, ¿sí? Fueron propiciados, justificados, partiendo de que el que era pueblo de Dios ya no era pueblo de Dios, porque eso fue en otro tiempo, bajo otro pacto, en otra dispensación. Por lo tanto, con fundamento en esa conclusión, con base en lo que dijo Pablo, se da a entender que hay otro pueblo que ha tomado el lugar de Israel, que los que eran descendientes de Abraham ya no son los escogidos por Dios, y al contrario, son los que
dieron muerte a Cristo, por lo tanto se da pie al antisemitismo y pues todas las cosas que derivaron en el Holocausto. Y ese es el peligro que hay con interpretar la Biblia con el fundamento de una religión, de una doctrina, de un dogma ya establecidos. ¿Okay? Hay muchos estudios, muchos comentarios, muchas doctrinas, denominaciones en religiones que se han establecido sobre ese fundamento de los escritos de Pablo, pero sin conexión con el resto de la Biblia, con lo que fue dicho antes, con el pueblo que Dios escogió desde un principio, sin conexión con todos los pactos, promesas que Dios estableció del principio. Y por lo tanto, ya no tienen coherencia con el resto de las escrituras. Hay conflictos, hay problemas en la interpretación. ¿Por qué? Porque se toman los escritos de Pablo como algo desconectado, nuevo, distinto a lo que Dios hizo y estableció desde un principio. Es algo nuevo, es algo que se dice, Pablo lo enseñó, Pablo lo estableció, cuando en realidad no tiene nada que ver con lo que Pablo dijo, con quien Pablo era y con lo que Pablo tenía en mente. Y esto no es nuevo, nada hay nuevo bajo el sol. Esto sucede desde el primer siglo, cuando Pablo vivía. ¿Quién fue Pablo? Rápidamente vamos a hablar un poquito acerca de Pablo, tener una idea correcta acerca de quién es el escritor. Y muy breve, no es un estudio a profundidad de su biografía o de su historia, ¿sí? Pero ¿qué nos dice la Biblia? Hechos 13:9. Hechos 13:9. Dice: entonces Saulo, también llamado Pablo. Bueno, te leo el comentario judío del Nuevo Testamento, de la Biblia completa judía. Dice: Shaul, también conocido como Pablo, literalmente Shaul, que tenemos transliterado al español como Saulo. Shaul, conocido como Pablo. En este versículo se nos da el nombre romano de Shaul. Y a partir de este momento, con excepciones, en el Nuevo Testamento siempre se habla de él como Pablo, que en griego es Pablos. Entonces, literalmente, cuando tú lees en tu Biblia, el nombre de este apóstol es Pablos, que era también Shaul. Sin duda, porque su ministerio fue principalmente entre los gentiles. Entonces, se le menciona por su nombre griego, Pablos. Ahora, el autor de este comentario, el Dr. Stern, dice: elijo por este medio recordarle al lector que Shaul, Pablo, siguió siendo judío toda su vida. De hecho, un judío observante. Y eso es muy importante hacerlo notar, porque hay judíos, descendientes de Judá, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, por su raza, y hay judíos observantes, ¿ok? Observantes de la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Pablo no solo era un judío por su ascendencia, era un judío observante que guardaba la fe del pueblo judío. Hechos 16, 1 al 3, y lo fue toda su vida, ojo. Hechos 16, 1, 3 dice: Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ok, entonces primero aquí ya también estamos viendo quién es Timoteo. Timoteo era un joven que ya era discípulo antes de que Pablo lo conociera, ya era creyente en el Mesías Yeshua. Era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, ¿quién está escribiendo esto que estamos leyendo aquí sobre los judíos? Bueno, se entiende que era Lucas. Y esa es otra historia que hay que conocer para poder interpretar correctamente el libro de los Hechos. Pero bueno, Lucas se cree que era un judío gentil, o un judío helenizado, un judío griego, vamos, ¿ok? Un judío que no era practicante en un inicio, ¿ok? Un judío helenizado.
Eso es la, digamos, teoría más fuerte que hay con respecto a Lucas. Hay otras teorías que dicen que era griego. Eso tiene ciertos problemas. Y pues no era un judío observante como tal tampoco. Eso también tiene ciertos problemas. Pero se cree que en un inicio pues era un judío helenizado. Ahora, Lucas dice que Pablo circuncidó a Timoteo, quien era de padre griego, madre y abuela judías, ¿sí? Y que lo hizo por causa de los judíos. Ok, tanto Pablo como Timoteo eran judíos, ok. Y esto tiene diferentes formas de verse. Una de ellas es, se refiere a los judíos como aquellos que viven en la región de Judea, ok. No necesariamente haciendo una distinción entre los judíos y nosotros, como si fuéramos algo distinto, sino más bien como los judíos, aquellos que viven en Judea, y nosotros, que en este caso vivían en diferentes lugares, como Timoteo, que vivía en Listra, ¿okay? Y Pablo, que era más bien de Tarso, del norte de Israel. Entonces, por causa de los judíos, lo circuncidaron, pues sabían que su padre era griego y esto iba a ser un estorbo, iba a ser una piedra de tropiezo, algo que iba a dificultar el trabajo de Pablo entre los no judíos, ¿okay? Ahora, Timoteo era hijo de una mujer llamada Loida y Eunice. Y si quieres saber más acerca del contexto de Timoteo, te recomiendo, ve a nuestro canal Un Café con Dios en YouTube. Y ahí puedes encontrar una lista de reproducción de las enseñanzas de mujeres de la Biblia que dio mi esposa Estela, ¿sí? Hay una enseñanza específica con respecto a Loida y Eunice. Está en 3 partes y muy padre cómo se ve todo el contexto, el trasfondo de ellas y por lo tanto de Timoteo también. Segunda de Timoteo 1.5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Okay? Entonces, este es Timoteo. Dice 2 de Timoteo 3:14 al 17. 2 de Timoteo 3:14 al 17. Pero persiste tú en lo que te has aprendido, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús o el Mesías Yeshua. Okay. Otra cosa, otro pedacito de información que es muy importante aquí es, Timoteo sabía desde la niñez las sagradas escrituras. Y necesitamos entender que cuando Pablo se refiere a las Sagradas Escrituras que Timoteo conocía desde pequeño, no se está refiriendo a sus propias cartas ni a sus propios escritos. Se está refiriendo a lo que todo judío en el primer siglo conocía como las Sagradas Escrituras, que es la ley, los profetas y los escritos. Lo que el cristiano común en este siglo conoce como el Antiguo Testamento. Eso es lo que Pablo y todos los judíos en el primer siglo consideran las Sagradas Escrituras, ¿ok? Y es lo que conoce Timoteo desde su niñez, pues su madre y su abuela se la han enseñado. Ahora, vamos de regreso con Pablo. Hechos 18:18. Hechos 18:18. Vamos ahí. Dice, Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iba Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Y esta es una de varias ocasiones en las que vamos a ver que Pablo está cumpliendo con las instrucciones, leyes y mandamientos de Dios dados desde Moisés a el pueblo de Israel. Un ejemplo de esto es los votos. En varias ocasiones vamos a encontrar a Pablo haciendo voto nazareo, que básicamente consiste en dejarse crecer el cabello y no tomar ninguna bebida procedente de la uva. Este es un voto nazareo, tiene muchas aplicaciones o digamos cosas que involucran este voto nazareo, y Pablo hizo ese voto varias veces. Y aquí está la prueba: necesitaba ya cortarse el cabello, iba a terminar su periodo de ese voto. Hechos 23:6. Hechos 23:6 dice, entonces Pablo,
dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos. Son dos corrientes o dos sectas, dos grupos, dos escuelas dentro del judaísmo en el primer siglo. Dice, alzó la voz en el concilio, hermanos. Y ya desde ahí necesitas notar cuál era la relación de Pablo con su pueblo judío en el primer siglo. Está en el concilio, y a los que están en el concilio, sean saduceos o sean fariseos, se está dirigiendo a ellos como hermanos, ¿sí? Yo soy fariseo, hijo de fariseos. Y eso es muy importante si vamos a interpretar el contexto de Pablo correctamente para poder entender sus palabras como él las entendió. Él es un fariseo, hijo de fariseo. ¿Ok? Es decir, ve al pueblo judío como sus hermanos. Ve a la secta, la escuela, la corriente farisea como su corriente dentro del judaísmo. Y no solo él, sus padres o su padre también era fariseo. Entonces, la manera en que Pablo se percibe entre los suyos es como un judío fariseo, hijo de fariseos, que está entre sus hermanos, sean saduceos o sean fariseos. ¿Ok? Y bueno, podríamos hablar muchísimo de los fariseos, pero básicamente eran los prushim, aquellos que estaban sin ser sacerdotes y sin ser levitas, estaban conociendo, enseñando y procurando que se guardaran las sagradas escrituras entre los israelitas, es decir, la ley, los escritos y los profetas. ¿Ok? Tenían sus áreas de oportunidad, no todo lo que enseñaban los fariseos era correcto, y el Mesías Yeshua Jesucristo lo hizo notar muchas veces, pero entre sus contemporáneos eran los que buscaban conocer y guardar las leyes y mandamientos de Dios lo más acertadamente posible, lo más verídicamente posible o verazmente posible. ¿Okay? Hechos 25:8. Mientras Pablo decía en defensa propia, no he cometido ningún delito ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Y nuevamente te recuerdo, sería un error interpretar como que Pablo está diciendo, es que yo no soy judío. Nada más falso. ¿Ok? Está diciendo que no ha faltado ni contra la ley de Dios, ni contra las tradiciones y costumbres judías, ni contra el templo, ni contra César. Es lo que está diciendo Pablo. Vamos a Hechos 28:17. Hechos 28:17 al 20. Dice, 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, y cuando se reunieron les dijo, otra vez, recuerda, Pablo es un judío, ¿ok? Simplemente está haciendo saber a qué grupo de personas se estaba refiriendo, y, ojo, nota que ellos asistieron a su llamado, ¿sí? Son sus hermanos. Les dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo, por favor nota, en ningún momento Pablo se vio a sí mismo como algo distinto, diferente a un judío, ¿sí? Su pueblo, nuestro pueblo, hermanos. Eso es la manera en que Pablo se ve a sí mismo, y es la manera en que necesitamos interpretar sus palabras. Contra nuestro pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres, ni siquiera las tradiciones establecidas por hombres, Pablo las ve como algo ajeno a él. Tradiciones de nuestros padres. Desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, cuidado otra vez, ¿cómo se interpreta esto? Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado, es Pablo judío hablando a judíos acerca de judíos, o los de Judea. Me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo, dice Pablo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel, no de un nuevo pueblo, una nueva iglesia, un nuevo grupo de personas llamados cristianos.
por causa de la esperanza de Israel, llevo esta cadena. Entonces, Pablo, judío, de la tribu de Benjamín, israelita, un fariseo, hijo de fariseos, hablando con sus hermanos judíos, convocando a los principales judíos a los cuales ve como hermanos. Habla acerca de su pueblo y las tradiciones de sus padres. En ningún momento ni criticando, ni señalando, ni mucho menos. Hablando acerca de cómo apela a César, pero aclarando que no es porque tuviera alguna acusación contra su pueblo, el pueblo judío. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lleva la esperanza de Israel, Pablo. Entonces, por favor, nota que en ningún momento dice Pablo que está haciendo algo nuevo, diferente, bajo otro tiempo, bajo otro momento, bajo otro pacto, distinto completamente a todo lo que Dios ya dijo anteriormente. Sí va a hablar del pacto renovado o el pacto hecho en Yeshua, en Jesús, pero en ningún momento está hablando acerca de que Él es algo distinto a lo que era, que lo que está estableciendo es algo distinto a lo que Dios estableció, que el pueblo al que se dirige ya no es el pueblo que era su pueblo, ¿sí? Entonces mucho cuidado con el contexto de Pablo. Filipenses 3:4 al 6 dice: si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer. Recuerda, sus padres eran fariseos, no nada más él. Observantes de las leyes y mandamientos de Dios. Y ahí está el ejemplo. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, de esa corriente de interpretación de las leyes y mandamientos de Dios, la corriente escuela de los fariseos. En cuanto al celo, perseguidor de la Kehilá, de la asamblea o de los creyentes, ¿ok? Transliterado del griego, iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Qué fuertes palabras, fuertes declaraciones de Pablo, ¿sí? Irreprensible con respecto a la ley. Básicamente está diciendo, él no ha violado, transgredido, no toma como algo inválido, anulado o pasado la ley. Irreprensible en cuanto a la ley. Hechos 13:9. Hechos 13:9 dice: entonces Saulo, también llamado Pablo. Recuerda, ahí comenzamos. Te leo nuevamente otra parte del comentario de David Stern de la Biblia Completa Judía. Dice: algunos basándose en ese momento afirman que Shaul renunció a su antiguo nombre judío y adoptó un nuevo nombre cristiano. Dejó Shaul por Pablos, que conservó por el resto de su vida para identificarse en adelante ya no como un judío, sino como un cristiano. Bueno, para empezar, recuerda que el término cristiano ni siquiera existía en ese momento, ni fue empezado a usar en ese momento, ¿sí? Ahora, como ya te mostramos con todos estos versos y con todo el testimonio de Lucas con respecto a Pablo, él no dejó de verse a sí mismo como un judío de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, hijo de fariseos, entre sus hermanos judíos, ¿sí? Hablando acerca de la esperanza de Israel. Entonces, él no dejó de verse a sí mismo como un judío para empezar a verse como algo nuevo, completamente desconectado de lo que era, ¿sí? Entonces, dice aquí, más bien Shaul, como Johanán o Juan, de sobrenombre Marcos, como Hadasa, que es Esther, y como muchos judíos hoy en la diáspora, tuvo 2 nombres durante toda su vida. Un nombre hebreo y un nombre en el idioma local, es decir, griego, Pablos. Entonces era Shaul, Pablos, ¿ok? Nuestro escritor, al cual vamos a estar leyendo y estudiando, es un fariseo, hijo de fariseos, judío, que escribe acerca del Mesías Yeshua,
Jesucristo, que es irreprensible en las costumbres, tradiciones de sus padres judíos y leyes de Dios, y es observante de ellas. El receptor de sus cartas, Timoteo, es un judío creyente en el Mesías Yeshua, desde su niñez enseñado también en las Sagradas Escrituras, la ley, los escritos y los profetas, por su madre y su abuela judías, quienes se las enseñaron desde pequeño. ¿Okay? Ese es nuestro contexto cultural, histórico. Eso es quienes son, quien escribe y quien recibe esas cartas. Y vamos a buscar conocer y entender lo que Pablo está tratando de explicar, enseñar, en ese contexto, tomando en cuenta quiénes son, cuál es su cultura, cuál es su trasfondo social, ¿ok? Tanto de Pablo como de Timoteo. Si no tomamos en cuenta lo que para Pablo y para Timoteo era el fundamento y la autoridad en su vida, y no tomamos en cuenta quiénes son, cómo vivían y cómo se percibían a sí mismos, vamos a interpretar mal sus palabras. Y eso es lo que sucede en muchos estudios, comentarios, doctrinas, dogmas y religiones, desde que Pablo vivió. Segunda Pedro 3:15, Pedro dijo: consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. ¿Qué son las escrituras para Pedro? ¿Qué son las escrituras para Pablo, para Timoteo, judíos en el primer siglo? La ley, los escritos y los profetas, lo que comúnmente se llama Antiguo Testamento. Entonces, había y hay quienes tuercen las escrituras de Pablo y las escrituras que hay desde el principio, desde la ley dada por medio de Moisés. Okay. Hechos 21:20. Hechos 21:20, en el concilio o con los hermanos en Jerusalén, con los ancianos, Pablo estaba ahí y dice: ellos cuando lo oyeron glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, están diciendo hermano a Pablo, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. ¿Sí? Ahora, fíjate aquí cómo el interpretar la escritura partiendo de dos premisas o fundamentos distintos va a dar lugar incluso a una traducción o una interpretación muy distinta. La Nueva Biblia de las Américas dice: ellos cuando lo oyeron glorificaron a Dios y le dijeron: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos son celosos de la ley. Ahora fíjate cómo lo traduce, lo interpreta la Nueva Versión Internacional. Dice: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Entonces tenemos dos maneras muy distintas de interpretar, traducir un mismo pasaje, dependiendo de cuál es la doctrina, cuál es el dogma que se está tomando como fundamento para interpretar lo que está sucediendo y lo que están diciendo quienes intervienen. ¿Okay? Ahora, también leemos Hechos 21:23. Hechos 21:23, Nueva Biblia de las Américas, dice: por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos, purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente, guardando la ley. Entonces, si se le dijo a Pablo que cumpliera la ley con respecto a los votos para que todos vieran que andaba ordenadamente guardando la ley, ¿qué debemos interpretar unos versos antes, en el verso 20, cuando dice: ya ves cuántos judíos han creído y todos ellos son celosos de la ley? O todos ellos siguen aferrados a la ley. ¿Cuál de las dos es? Tomando en cuenta lo que dijeron apenas unas líneas después. El contexto, si se toma a partir... Okay. Entonces, ¿cuál de las dos es? ¿Sí?
Si el fundamento para interpretar a Pablo es un dogma, una doctrina ya establecida, una tradición, entonces todas las palabras y todos los escritos de Pablo se van a interpretar de manera que coincidan con esa doctrina, con esa interpretación, con esa denominación o con esa religión, con lo que ya está establecido ahí, ¿ok? Lo mismo que sucede cuando se quiere entender la creación en el marco de la evolución por millones de años, a diferencia de la creación en el marco de 7 días, en un tiempo de no más de 7,000 años de existencia de la Tierra, ¿ok? ¿Cuál de las dos es la premisa, el fundamento de donde se parte para interpretar todo lo demás? Colosenses 2.8 dice, Colosenses 2.8, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo o el Mesías. Entonces, cuidado con que alguien te quiera engañar por medio de su propia filosofía, las tradiciones de hombres y los principios elementales del mundo. Eso es lo que dice ahí. Romanos 14:2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Eso es algo establecido en la Biblia o eso es algo que tiene que ver con una filosofía, una manera de vivir, una tradición establecida por personas? Costumbre establecida por personas, un principio del mundo. Hay quien solo come legumbres. Romanos 14:5 dice, 14:5 al 6. Uno hace diferencia entre el día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En el versículo 6 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Entonces, en el contexto de lo que Pablo está escribiendo es de filosofías, tradiciones de hombres, principios elementales del mundo, eso es a los colosenses. A los romanos está escribiendo acerca de personas que creían que solo debían de comer legumbres, esos son varios grupos sectas que había en el primer siglo, todavía las hay, y habla acerca de personas que ven ciertos días como especiales o favorables para diferentes cosas, ¿ok? O días en los cuales se tenían que evitar ciertas cosas. El punto es, no se está refiriendo a leyes, mandamientos de Dios, está hablando de filosofías, tradiciones de hombres y principios elementales del mundo, ¿ok? Ese es el contexto. Ahora, de ahí llegamos en Colosenses, capítulo 2, versículo 16, a donde dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahora, aquí está hablando de cosas establecidas por Dios en su palabra. El inicio del mes, la luna nueva, el día de reposo, el sábado, días de fiesta, se está refiriendo a las fiestas bíblicas, ¿ok? Entonces, aquí no está hablando acerca de filosofías, tradiciones de hombres y principios elementales del mundo. Está hablando de lo que Dios estableció, que es una sombra, una figura, un ejemplo de lo que ha de venir. La pregunta, y esto va a determinar cómo se interpreta. Pablo está afirmando y está promoviendo lo que Dios ya estableció, o Pablo se está oponiendo a cosas que Dios mismo estableció. Tenemos que volver al punto de quién es Pablo, qué es lo que Pablo considera su identidad, su pueblo, qué es lo que Pablo considera una autoridad sobre su vida y la vida de los creyentes, qué es lo que Pablo practica y enseña. Se interpreta el texto en el contexto de toda la escritura, lo que Dios ya dijo, ya estableció desde el principio, que sigue vigente, que no cambia y que permanece para siempre. O se parte del principio de que Dios cambia, de que Dios está haciendo algo nuevo, distinto, de que Pablo dejó su identidad, cambió de identidad y ahora se ve de una manera distinta, y que Pablo está agregando algo nuevo, distinto a lo que Dios ya había establecido en un principio. Por lo tanto, una nueva filosofía, una nueva doctrina o incluso una nueva religión. ¿De cuál de estas dos premisas se está interpretando este verso?
Pablo está afirmando lo que Dios dijo y se está oponiendo a las tradiciones y filosofías que los hombres han establecido. O Pablo se está oponiendo a lo que Dios estableció y está enseñando una nueva doctrina desconectada de todo lo que ya se dijo antes, de todo lo que Dios ya estableció antes, y desconectada del contexto de quién es Pablo. ¿Cuál de las dos? Dependiendo de dónde se parte y cuál es la premisa de la que uno toma para interpretar, es cómo se va a traducir este verso y cómo se va a interpretar. Fíjate, diferentes versiones de este mismo verso. Colosenses 2:17. Esta es la Biblia completa judía, dice: esta es la sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Nueva versión internacional: todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Nueva Biblia de las Américas: cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Ahora fíjate una anotación que tiene la nueva traducción en inglés. Dice, la palabra solo, aunque no está en el texto griego, se proporciona en la traducción al inglés y en muchas otras traducciones, que solo son sombras. Bueno, ese solo no está en el texto en griego original, porque se añade. Colosenses 2:17 en la versión Dios habla hoy: todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. Y ya bien cargado a una interpretación con una doctrina en mente, la traducción en lenguaje actual dice: todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Entonces quiero que veas, por favor, nada más en este ejemplo, cómo las mismas palabras de Pablo se pueden interpretar, traducir y adaptar de maneras tan distintas, incluso opuestas, dependiendo de cuál es el punto de partida, cuál es la premisa bajo la cual se va a interpretar a Pablo y lo que Pablo escribe o dijo, cuál es nuestro marco que va a definir cómo interpretamos las palabras de Pablo. Tenemos dos versiones completamente opuestas. Una que afirma que los días de fiesta bíblica, la luna nueva, el inicio de mes y el sábado, es la sombra de lo que ha de venir, la figura, lo que se nos ha dado para entender lo que viene. Y otra versión que dice, no es más que la sombra engañosa. Se opone, lo minimiza y lo tergiversa y lo hace ver como algo negativo. Dos versiones completamente distintas e incluso opuestas de un mismo verso, de algo que Pablo dijo. Entonces, tenemos dos opciones para interpretar lo que Pablo dice o escribió. A. Interpretamos para que coincidan sus palabras y escritos con el resto de sus escritos, con su identidad y su trasfondo, con su contexto histórico y cultural, y principalmente interpretamos para que coincida con lo que Dios ya estableció desde el principio, que era una autoridad en la vida de Pablo. O B. Interpretamos las palabras de Pablo para que sean coherentes y coincidan con una tradición, con una doctrina, con un dogma ya establecido para quien está leyendo. Dos maneras completamente distintas de estudiar e interpretar los escritos de Pablo, y eso no es nuevo, ¿sí? Tiene desde el primer siglo. Si estamos hablando de diferentes dispensaciones o pactos que se reemplazan entre sí o se sustituyen unos a otros, que lo que Dios habló en un tiempo, en un momento, ya no es para otro tiempo, de otro momento, que lo que Dios le dijo a una persona no necesariamente es para otras personas. Básicamente estamos diciendo que Pablo en realidad fue un falso profeta enseñando una falsa doctrina. Eso es lo que estamos implicando. Si Pablo hubiera creído, practicado y enseñado algo nuevo, distinto, agregando algo que no estaba, quitando algo que sí estaba establecido por Dios, se hubiera hecho a sí mismo un
falso profeta enseñando una falsa doctrina. Así. Entonces, nuestro fundamento cuando vamos a interpretar, buscar significado, aplicación de los escritos de Pablo, nuestro fundamento siempre es la palabra de Dios, las sagradas escrituras, lo que Pablo tenía y entendía como autoridad en su vida, la ley, los escritos, los profetas. Palabra de Dios que no cambia porque Dios no cambia. Y de ahí vamos a interpretar y buscar cuál fue la aplicación que Pablo le dio a la palabra de Dios en su tiempo, en su contexto y a la gente a quienes él está escribiendo. Esos escritos de Pablo se deben interpretar dentro del marco de lo que ya estaba escrito en su momento y que era tenido como autoridad sobre sus vidas. La ley, los escritos y los profetas, lo que ellos llaman sagradas escrituras. ¿Ok? Si vamos a interpretar a Pablo, sus escritos, y no conocemos las sagradas escrituras, y no las tenemos como autoridad en nuestra vida como lo hacían él y Timoteo, entonces vamos a tener como resultado algo nuevo, una nueva enseñanza, una nueva doctrina. Y ojo, la Biblia dice que muchas personas siempre tienen comezón en los oídos de oír algo nuevo. En este caso, algo nuevo completamente separado de todo lo que Dios ya había establecido desde el principio. Y más bien apegado a doctrinas, tradiciones y dogmas establecidos por personas en otros momentos en la historia. ¿Okay? Entonces por eso necesitamos conocer primero las Sagradas Escrituras para interpretar correctamente lo que Pablo dice, lo que Pablo enseña. ¿Okay? Un judío, fariseo, hijo de judíos, en el primer siglo, hablando a sus hermanos, entre sus hermanos, y enseñando también a los que no eran parte del pueblo judío, los gentiles. ¿Okay? ¿Qué les va a enseñar a los gentiles Pablo? Cómo entender y cómo aplicar correctamente la ley y los mandamientos de Dios dados por Moisés, los escritos, los profetas, cómo se deben interpretar a través de las enseñanzas y la vida del Mesías Yeshua, Jesucristo. Eso es a lo que Pablo llama una sana doctrina. Entender e interpretar las leyes, mandamientos, escritos dados por Dios desde Moisés, los profetas hasta su tiempo, en la manera y forma en que las enseñó Yeshua a sus discípulos. Eso es la sana doctrina, ¿ok? Y eso es lo que Pablo tiene como una referencia para sus enseñanzas. Ahora, ojo, Pablo cuando está escribiendo a Timoteo, no estaba pensando en ti y no estaba pensando en mí. No estaba pensando en, ¿qué le querré decir a Pablo 2000 años después? ¿Sí? Y lo voy aquí como a meter entre lo que le estoy escribiendo a Timoteo. Pablo estaba pensando en Timoteo, su discípulo, en su contexto, en su cultura, un judío como él, que estaba viviendo en el mismo tiempo con las mismas condiciones. ¿Ok? Entonces, si conocemos el principio, las Sagradas Escrituras, conocemos quién era Pablo, quién era Timoteo, su contexto, su situación, su cultura, vamos a entender por qué le escribió lo que le escribió. Y vamos a tener una idea mucho más verídica, más clara, más precisa, de cómo lo traemos a nuestro tiempo y cómo lo aplicamos nosotros hoy, en nuestro tiempo, en nuestro contexto y nuestra cultura. ¿Ok? Ahora, otra cosa, ya para terminar, Pablo también, como un buen maestro, sabía hacer una distinción entre lo que es Sagradas Escrituras, palabra de Dios, la ley, los escritos y los profetas, y su propia opinión personal con respecto a un asunto, con respecto a cómo aplicar un mandamiento en dadas situaciones o condiciones. Por eso dice 1 Corintios 7:12, digo yo, no el Señor. ¿Ok? Pablo reconoce que hay momentos en que él está hablando de su propio entendimiento, su propia opinión, su propia condición, no a partir de lo que está establecido en las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Y eso también nosotros necesitamos notarlo y al momento de hablar poder hacer una distinción entre, esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que Dios dice, esta es la interpretación literal de lo que Dios dijo, esta es la aplicación obvia
de lo que Dios dijo, y esta es mi opinión con respecto a, no sé, cómo lo traemos a nuestro tiempo, cómo lo aplicamos en una situación, en un contexto en nuestro tiempo. Mi opinión, digo yo, Pablo, no el Señor. ¿Ok? Muy importante. Entonces, te vas a dar cuenta que este estudio acerca de escritos de Pablo, y en específico las cartas de Timoteo, va a ser distinto, en ocasiones va a ser completamente distinto a lo que se ha establecido ya como un comentario, como un dogma, como una tradición con respecto a lo que Pablo dijo, pero partiendo de hacer que coincida con un dogma, una tradición ya establecidos. ¿Ok? Vamos a buscar el entender a Pablo tomando en cuenta lo que era autoridad en la vida de Pablo, lo que Dios dijo y estableció desde un principio, que Pablo conocía y tenía como autoridad en su vida las Sagradas Escrituras. Vamos a tomar en cuenta su contexto cultural, social, lo que estaban viviendo, y vamos a tomar en cuenta quién es Pablo, quién es Timoteo, para poder entender lo que estaban pensando hasta donde podamos, entender por qué dijeron o escribieron lo que escribieron, y tener una aplicación mucho más certera, más verdadera, traída a nuestros días. ¿Ok? Entonces, prepárate y vamos a dejar que Dios hable a nuestra vida a través de lo que estos hombres entendieron y aplicaron de su palabra y de lo que Dios ya había establecido desde un principio, que sigue vigente el día de hoy y permanece para siempre, porque Dios no cambia y su palabra no cambia. ¿Okay? Tengas un excelente tiempo, nos vemos en la siguiente sesión. Shalom.